Eh, Vamos a ver la parte de las incisiones más frecuentemente que se realizan, ¿verdad? Y algunos no tan frecuentes, pero importante que conozcan, ¿verdad? En cuanto a las incisiones, hay tres principios básicos que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Sí, tres cosas básicas, ¿verdad? La accesibilidad, nosotros tenemos que tener una buena, ¿cómo se llama? Un buen espacio para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Y eso, algunas veces, ¿cómo se logra? Hay dos formas de lograr eso. Meterle el bisturí bien grande, ¿verdad? Y la otra forma, más sencilla para el paciente, ¿verdad? No cortarle tan grande, es con el tiempo, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces esto tarda años para que uno tenga un poco de habilidad, para que la incisión sea pequeña y los nudos que nosotros podamos realizar solamente introduzcamos nuestros dedos, ¿verdad? La mayoría de las veces cuando nosotros empezamos a operar, las incisiones son muy grandes porque nosotros necesitamos meter la mano adentro del paciente. Otras veces no hace falta, ¿verdad? Solamente uno baja el nudo, ¿verdad? ¿Sí? Después está la flexibilidad. Nosotros tenemos que tener un plan B. Si es que no funciona mi incisión, si no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber cómo vamos a ampliar esa incisión, ¿verdad? ¿Sí? Y también hay dos formas, ¿verdad? ¿Sí? Una es ampliando la incisión solamente y el otro le mete un corte en el medio del paciente, ¿verdad? La misma cosa, una vez operamos AP, no era AP, era un tumor de colon. Hay dos opciones, aumentar tu cicatriz, tu herida de McBurney o cortarle en el medio del paciente. Depende mucho de qué, depende mucho de cada cirujano esto, ¿verdad? ¿Sí? Y la seguridad, nosotros por suerte cuando ya adquirimos un poco más de experiencia, no tenemos muchos problemas en la hora del cierre, ¿verdad? Generalmente solemos cerrar muy bien, pero cuando nosotros estamos empezando todo esto, cuesta bastante. ¿Por qué cuesta? Porque algunas veces el intestino se puede meter entre tus puntos que estás haciendo. Y vos no viste y le metiste un punto al intestino o si no alguna vez al epiplón y eso tiene sus complicaciones. Si agarraste intestino, puede ser que haga peritonitis o a una fístula. ¿Qué ves? 7, 8 días después, tu herida sale materia fecal. Ahí sí, ¿verdad? Es un problemón para solucionar eso, ¿verdad? Y es algo sencillo, es cerrar con cuidado nomás, ¿verdad? Sí. Las líneas de Langer siempre nosotros insistimos bastante con esto, ¿verdad? Más para las cirugías menores, porque las grandes cirugías, ustedes saben, ¿verdad? Las laparotomías son de acá a acá. ¿Cómo se llaman las incisiones que se utilizan para las laparotomías? Exploradoras. Incisión mediana. ¿Mediana qué? Puede ser supraumbilical, puede ser infraumbilical. Y también como puede ser supra, para es cuando ustedes le dan la vueltita, ¿verdad? No cortan el ombligo. Y algunas veces puede ser que sea trans. Hay algunas veces que de urgencia, baleado, acuchillado, el cirujano de trauma, por ejemplo, tras, le corta en el medio de su ombligo, ¿verdad? Tiene algunos inconvenientes, no pasa nada, solamente la parte estética, alguna vez el paciente se queda sin ombligo, ¿verdad? No pudiste reconstruir, se queda sin ombligo, algo extraño para el paciente. Una vez ellos vienen y quieren su ombligo, quieren recuperar, y bueno, andate con tu cirujano que te operó, ¿verdad? Para ver qué puede hacer, porque o con un plástico, ¿verdad? Es alguna vez importante cuidar estos detalles, ¿verdad? El paciente se siente extraño, ¿verdad? Se queda sin ombligo, ¿quién no, verdad? Y miren un poco, ¿verdad? Podemos hacer incisiones verticales, ¿verdad? Transversas u oblicuas, dependiendo de la situación, abdóminos torácicas y retroperitoneales. Esto, acá les voy a marcarlo, esto anteriormente, los cirujanos antiguos, ellos hacían en los pacientes que eran acuchillados, baleados, todo lo que ustedes quieran. Entonces tenía que entrar en el abdomen y en la caja torácica. Entonces, ¿qué ellos hacían? Abrían acá por encima del ombligo del paciente y se dirigían hacia la caja torácica. ¿Qué es el inconveniente con eso? Que abrir dos cavidades de un paciente aumenta muchísimo que la mortalidad del paciente. Imagínate, puedo tener dos compartimentos adentro, abiertos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, les cuento, ¿dónde vamos a ver esta cirugía tóraco-abdominal, una apertura así? Vamos a ver en situaciones muy específicas. ¿Cuáles, por ejemplo, van a ser las cirugías vasculares de la aorta, por ejemplo? Hay algunas veces que los pacientes tienen algún problema, aneurisma, todo lo que sea, y tiene que cambiar la aorta desde su callado hasta allá donde se divide en las ilíacas o incluso las ilíacas agarra. En esa situación se hace, ¿verdad? Se hace en situaciones muy específicas, ¿verdad?
porque la mortalidad de estos pacientes aumenta bastante, ¿verdad? Y ustedes saben, si vos sabes que tu cirugía va a ser para cambiar tu aorta completo, ya sabes, ¿verdad? Tener un 50% por ahí de salir y quedarse ahí en la mesa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esos casos a lo mejor hacen, pero cirugías hoy en día, otras cirugías así nomás por hacer, ya no se abre. ¿Y qué tengo? Si tengo baleado en el tórax y en el abdomen, no hay problema. Abrirle el tórax y la caja torácica por un lado y el abdomen por otro lado. No juntos, no comunicar, ¿sí? Retroperitoneales o extraperitoneales, ¿qué hay en el retroperitoneo? Generalmente, ¿quiénes van a hacer lo que ingresan? Cirugías urológicas, ¿verdad? La parte renal, todas esas cosas, vasculares, ¿verdad? Y algunos tumores que se van a situar, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros como cirujano general no solemos entrar así por entrar nomás en el retroperitoneo, ¿verdad? ¿Sí? Y si entramos en el retroperitoneo, nosotros entramos acá por enfrente, ¿verdad? Abrimos al paciente y ahí le damos la vuelta. Agarramos el colon, despegamos todo el colon y ahí nos dirigimos hacia el riñón, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, los otros especialistas tienen unas incisiones especiales que hacen específicamente en la parte lumbar, ¿verdad? ¿Sí? Cosa que nosotros no hacemos mucho. Elección de tipo de incisión, ¿de qué depende? Órgano a localizar, obviamente, ¿verdad? No voy a hacer yo, no sé, una fanestil para buscar mi vesícula, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Composición fenotípica del paciente. Cada paciente, gente, es diferente, totalmente distinto la anatomía. Cada vez que nosotros hacemos una cirugía, cada vez que yo abro y miro a un paciente, gente, nunca es la misma cosa. Siempre hay algunas modificaciones en la estructura, ¿verdad? Anatómica de los pacientes. Entonces, cada paciente es un caso así bien específico. Paciente, una vez operé un enano, ¿verdad? Un paciente que no crecía, ¿verdad? El paciente tenía así, chiquitito, ¿verdad? Que tenía colecistitis aguda. El pobre paciente tenía colecistitis aguda. Neta, ¿y qué vamos a hacer? Y nada, operarle, ¿verdad? Entonces hablamos con el anestesiólogo y nos fuimos. Y la incisión, ¿dónde se hace la incisión en ellos, verdad? Tocamos su pancita, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El hígado de ellos es un poco más grande, ¿verdad? Es grande, se nota. Su vesícula se palpaba en el flanco por ahí. Y le hicimos una kosher, en teoría, en el flanco. El corte que le hicimos fue bien abajo, ¿verdad? Porque si entras muy en el reborde costal, vas a agarrar el hígado y no vas a ver tu vesícula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pacientes con situs inversos, pacientes que tienen, ya escucharon ya el hígado del lado izquierdo. Hay gente, ustedes saben que hay, ¿verdad? En esos casos también se cambia la incisión. Nosotros ya vimos ya casos, ¿verdad? Que el paciente fue abierto del lado izquierdo, una kosher del lado izquierdo para sacar su vesícula, por ejemplo, ¿verdad? Y el cirujano decía, no, pero ¿qué? Izquierdo entramos y terminó. No, no, es tanto así, ¿verdad? Muchas cosas cambian ahí, ¿verdad? Entonces, cada paciente es distinto. Si pueden evaluar bien al paciente, evalúenle bien antes de hacer sus incisiones, ¿verdad? Porque después la opción es abrir otro lado y no es tan recomendado eso, ¿verdad? ¿Sí? La urgencia, dependiendo si es urgencia o no, ¿verdad? Ustedes saben, baleado, acuchillado, la parotomía, no hay ni una cosa que conversar ni negociar con el paciente, a no ser que esté estable y puedan hacer una laparoscopía, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es otra cosa también, ¿verdad? ¿Sí? Esa es otra cosa. Entonces, dependiendo de la urgencia, se puede cambiar, sí se puede cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Incisiones previas, pacientes que ya se habían operado de algo y se le hicieron una mediana infraumbilical. ¿En qué caso, por ejemplo? Ustedes ya vieron ya las gestantes, las embarazadas que tienen una mediana, acá abajo del ombligo tienen. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso se hace en ellos? Ya se preguntaron ya alguna vez, ¿por qué? Si es que yo veo esa herida en comparación con Afanestil, que prácticamente no se ve, es mucho más feo. ¿Mm? Las posibilidades de que se hernie el paciente, más posibilidades también. Las de la línea media pueden hacer hernia más fácilmente. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué se le hace mediana en ellos? Es algo sencillo, por el acceso. Para que nosotros podamos entrar dentro de la cavidad abdominal, hacen ustedes una mediana infra. Gente, uno, dos bisturí ya están adentro, ¿sí? Sin embargo, cuando hacen la FANESTIL, no sé si ya vieron ya ustedes la cirugía, la cesárea de urgencia, cuesta un poco más porque hay que despegar. Vení acá vos, ven acá junto a mí.
Entonces, ¿qué pasa? En esos pacientes, en esos pacientes depende mucho la circunstancia en que se realiza, ¿verdad? ¿Sí? La circunstancia en que se realizan las incisiones, ¿verdad? ¿Sí? Si es de urgencia, nosotros que somos cirujanos generales, que no hacemos cesáreas todos los días, ¿qué hacemos? Yo opto por una mediana infra. Si yo tengo un paciente que está con una preeclampsia, que está con una eclampsia severa, que se va a morir, ella y su bebé, si es que me piden hacer una cesárea de urgencia, mediana le meto. No voy a estar jodiendo con su fanity porque no tengo experiencia con eso, ¿verdad? Sin embargo, la experiencia del cirujano también es importante en esos casos, porque los ginecólogos cuando hacen su cesárea, ¿qué pasa? Los ginecólogos, no sé si ustedes ya vieron ya una cesárea de urgencia. Cesárea de urgencia con los ginecólogos de verdad, dos, es 1 minuto y 20 segundos, 1 minuto y 30 segundos, así rapidísimo. ¿Y cómo hacen? Y la experiencia todos los días están haciendo, cortan la piel, un poco de la aponeurosis y parece que el dedo de ellos corta, hacen eso, tras, y ya está ya ahí, ¿verdad? Entonces, rapidísimo hacen, ¿verdad? Entonces, esas cosas, depende mucho de estas cosas para que yo pueda hacer la incisión a mi paciente, ¿verdad? Sí, incisiones previas, sí, importante. Experiencia del cirujano, sí, también es importante. Los R1, cuando van a ver cirugía de R1, cuando ustedes se vayan a operar de urgencia y te van a operar un R1, traten de pedir que la incisión sea pequeña, ¿verdad? Pero es muy difícil para ellos, ¿verdad? Porque no tienen todavía la habilidad suficiente para solucionar esos inconvenientes, ¿verdad? ¿Sí? Mientras más experiencia uno tiene, no hace falta abrir muy grande, es más pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Y estas son las incisiones que ustedes van a ver. ¿Cuáles van a ser? Esta, por ejemplo, es una. Van a hacer muchas curaciones con esta incisión, ¿verdad? Que va a ser la laparotomía que ellos hacen acá. Y es una incisión supra, es una incisión mediana, supra, para, infraumbilical. Como también algunos le dicen, sifopubiana, ¿sí? Esto es la de Kosher. La tóraco-abdominal es más o menos acá. Tórax, abdomen, solamente que empieza acá, encima del ombligo más o menos. Así empieza, ¿verdad? Para irse hacia la cavidad torácica. Una Gibson, ¿verdad? Del lado izquierdo para cirugía de los uréteres y eso, vascular algunas veces. Esta incisión también se puede hacer del lado derecho. No sé si ustedes ya vieron trasplantes renales y eso. Los trasplantes renales generalmente utilizan esta incisión. ¿Y cómo? Gibson. Te voy a pasar, cada uno tiene, solo les estoy adelantando algunas cositas. Y miren un poco, y esta incisión, esta que es la más sencilla y la más fácil de todo, ¿cómo se llama? Esa es la de McBurney. Y miren un poco, hay algunas variaciones. La McBurney uno puede hacer un poco más transversal, un poco más oblicua, o algunas veces ellos hacen un poco más abajo, ¿verdad? Y más pequeña, ¿verdad? ¿Sí? Todo con la finalidad que deje la mejor cicatrización, ¿verdad? Cuando más pequeño, mejor la cicatriz del paciente. Y generalmente se queda en el área del bikini de las chicas, cuando se van a la playa no se nota nada, ¿verdad? ¿Sí? En el hombre, cortarle bien grande que no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay algunos pacientes que sí da para hacerle una incisión pequeña, hay otros pacientes que no da tanto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esta, esta incisión, esta incisión es una incisión en boca de horno. No sé si ustedes ya escucharon ya una incisión en boca de horno. Esto se utiliza para las cirugías del estómago, para las cirugías de la vía biliar, ¿verdad? Cáncer, lo que sea, ¿verdad? Páncreas, para hacer resección de páncreas también podemos utilizar pseudoquistes, los pseudoquistes así grandes que ellos suelen operar en los grandes centros, también suelen utilizar esta incisión. El, el famoso ese pancreatitis que se complica, que hace necrosis y que se infecta. ¿Ya escucharon ya? ¿Cómo se llama? Necrosis infectada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando ellos le abren, más o menos le abren de este tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Para que ellos puedan trabajar. Estas transversales en sí no se hacen. Una vez he visto una incisión así, pero fue por una motosierra, ¿verdad? Paciente ahí que estaba ayudando, el tipo con su motosierra y no sé qué hizo, trabó, paz, se fue la motosierra, le partió literalmente en el medio del paciente, ¿verdad? ¿Sí? Y nada, llegó con su intestino todo envuelto en una con sábana o una toalla, ¿verdad? Y así se fue al hospital, ¿verdad? Obviamente, por suerte, no lesionó nada importante así de vaso, solamente intestino, alguna sutura y se cerró así.
transversal, no se le abrió más al paciente, ahí estaba todo afuera, ¿verdad? Por suerte o no sé, por mala suerte también, ¿verdad? Y esta incisión, esta es la fan steel, ¿verdad? ¿Sí? La que se hace en las cirugías ginecológicas, ¿verdad? Muy bien. La primera incisión que nosotros vamos a ver es esta, que es bien en la línea media, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene su ventaja esta incisión? Sí, tiene su ventaja. Generalmente no agarramos nervios ni no agarramos músculos. ¿Qué es lo bueno de eso? No sangra. ¿Qué también es bueno? Abrir rápido. Generalmente se puede abrir rápido, ¿verdad? ¿Sí? La visibilidad de la cavidad, puedes ver mucho mejor que una pequeña incisión, ¿verdad? ¿Sí? Se puede ampliar hasta abajo, arriba. ¿Qué podemos cortar? Piel, línea alba, grasa y peritoneo, ahora sí. Acá lo que nosotros siempre tenemos más cuidado de todo esto, ¿verdad? Porque si ustedes cortan músculo, cortan alguna fascia, no va a pasar nada con el paciente. Pero en la hora de entrar en la cavidad abdominal, cuando nosotros entramos dentro de la cavidad abdominal, ¿cómo se llama esa maniobra? ¿Ya escucharon ya la celiotomía? Cuando nosotros hablamos de celiotomía, ¿verdad? Celiotomía, estamos hablando de apertura de la cavidad en sí, apertura de la cavidad, cortar el peritoneo y entrar dentro de la cavidad, ¿sí? Entonces, uno de los momentos en donde yo sí o sí tengo que tener mucho cuidado es acá, en entrar en la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque el organismo, saben ustedes, dependiendo de cada paciente, algunas veces está todo distendido el paciente. Entonces, ¿qué pasa? El intestino está pegado a tu peritoneo. Cuando entramos alguna vez estas, entran en el colon, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Una cirugía de vesícula biliar, el colon transverso pasa cerca, no tuvimos atención, TAS, entran ahí. Entran directamente en el colon del paciente, en el colon transverso. ¿Qué se hace en esos casos? Y nada, va a tener que suturar, ¿verdad? Inventarle cualquier cosa. Tu intestino, no sé, tu colon estaba pegado a tu vesícula y tuvimos que despegar y suturamos, ¿verdad? O le van a decir que abrimos tú sin querer, sin no tener. No, no vamos a decir eso. Acá le voy a mostrar, ¿verdad? ¿Sí? Esto sería una mediana, ¿verdad? ¿Sí? Mediana se dio la vuelta al ombligo, entonces es para infraumbilical, ¿verdad? ¿Sí? Y que generalmente lo que cortamos acá, piel, tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y acá ya aparece nuestra aponeurosis. Esta es la línea alba en realidad. Aponeurosis de un lado, aponeurosis del otro lado, la unión de ellos, la línea alba, ¿verdad? ¿Sí? Y la mayoría de las veces, para no decir el 100%, el 99.9% de los casos, cuando nosotros entramos dentro de la cavidad abdominal, hay que hacer esta maniobra. ¿Qué está haciendo en esta maniobra? Está agarrando una pinza hemostática de un lado, otra pinza hemostática del otro lado y está alzando hacia arriba. ¿Para qué eso? Para que el intestino se quede más debajo de la incisión, para que no cortes. Cuando empezamos a cortar, cuando vamos a abrir el peritoneo, siempre o el 99% de las veces hacemos con qué? Con un bisturí frío. No hacemos con el bisturí eléctrico para abrir, ¿sí? Sí o sí, una pequeña incisión, abriste. Ahí sí podés meter el dedo acá abajo y cortar con tu electrocauterio si querés, o con bisturí, o incluso con una tijera. Pero para entrar, sí o sí, tenés que tener más cuidado. Y siempre decimos, preferimos cortar el dedo que cortar el intestino del paciente, ¿verdad? ¿Sí? Un pequeño cortecito en tu dedo no va a ser la misma cosa que le cortar el intestino al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Las consecuencias de eso pueden ser catastróficas. Hace un absceso, peritonitis, se va a terapia, neumonía intrahospitalaria. Cuando tenemos neumonía intrahospitalaria están mal las cosas ya. Siempre se complica y la mayoría de las veces se muere, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes saben que la mayoría de las veces nuestros pacientes que entran en quirófano no salen más por cuadros respiratorios, por cuadros pulmonares, ¿verdad? Ellos se infectan con KPC, lo que sea. Chao, se fueron ya, ¿verdad? ¿Sí? La paramediana, esta es una incisión similar, acá está, similar a la mediana, ¿verdad? ¿Sí? Es un poco más lateral, miren un poco acá, es un poco más lateral, no es bien en la línea media, ¿verdad? ¿Sí? Ventaja y desventaja. La ventaja es que la misma cosa que el otro, podés bien ver bien los órganos, vas a ver bien la parte de la cavidad.
El inconveniente está en esto, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes saben, cuando nosotros entramos en esta aponeurosis, directamente estamos ingresando dentro de qué? Del músculo recto, ¿verdad? ¿Sí? El músculo recto está ahí, ¿sí? ¿Qué es el inconveniente del músculo recto? El músculo tiene inervación y tiene vascularización, ¿sí? Si ustedes lesionan muchas las estructuras a este nivel, generalmente el paciente algunas veces se queda con dolor, algunas veces hace hematoma, ¿verdad? ¿Sí? Y estas incisiones son más herniógenas. El paciente que tiene una lateral así, generalmente se hernia más. Entonces, ustedes van a ver, cuando yo entré en la residencia ya no hacían más esto, ¿verdad? Van a ver alguna vez pacientes de 80, 70 años que se operaron de una patología y le abrieron así lateral, ¿sí? De los cuales la mayoría se hernió otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hoy en día no se hace más esta lateral para mediana, no se hace más, pero es bueno que sepan, ¿se puede ingresar? Sí se puede ingresar. ¿Se puede cortar el músculo? Sí se puede cortar el músculo, pero sangra bastante, tenés que suturar, tenés que restaurar, entonces no conviene mucho, ¿verdad? ¿Sí? Otra de las posibilidades es, en el caso de la lateral, es que ustedes reclinen sin cortar el músculo, la den e ingresen por detrás, ¿verdad? En la parte de la aponeurosis posterior, la hoja posterior, ¿verdad? ¿Sí? Solamente que mucho más complejo, mucho más complicado, tenés que estar jodiendo ahí. ¿Por qué no mejor hacer una mediana directamente acá, la línea alba, y entras dentro de cavidad? No sangra, no duele mucho, es más fácil de cerrar y hay menos complicaciones, mucho más sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hoy en día esto no utilizamos mucho, ¿verdad? Transversas u oblicuas, esta es una de las incisiones que ustedes van a ver y van a ver de distintos tamaños, mucho más grande, otro más pequeña, ¿verdad? Y generalmente se utiliza en la vía biliar, ¿verdad? ¿Sí? Vesícula biliar principalmente, ¿verdad? ¿Sí? Del lado izquierdo se puede hacer también, sí se puede hacer también. ¿Qué se saca? Bueno, cirugía electiva de vaso, por ejemplo, una esplenomegalia importante, pueden hacer una subcostal al lado izquierdo, pueden hacer, solo que no es tan frecuente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se puede aumentar esta incisión? ¿Se puede abrir un poco más? Sí se puede. ¿Cómo se llama la incisión? Cabeza en flecha. ¿Por qué? Es tu coser acá, te vas más en la línea media y ahí venís, ¿verdad? ¿Sí? Cortás acá en la línea media, ¿verdad? ¿Sí? Trabas y unís. Solamente que hoy en día no es lo ideal. Sería para aumentar acá, sería, ¿verdad? Tras, ahí aumentamos, ¿verdad? Sí, pero por suerte no se hace mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Acá nomás aumentamos un poco más grande y terminó la historia, ¿verdad? Sí, no solemos hacer así. Bueno, hay algunas cosas que hay que tener un poco de cuidado. Esta incisión van a ver que corta algunas veces los nervios, ¿verdad? Sí, su tamaño aproximadamente 12 centímetros, dependiendo de qué, del paciente y depende mucho también del cirujano, ¿verdad? Sí, entonces, si es posible abrir un poco más pequeño, espectacular, ¿sí? Si no hay caso, aumentás, abrir un poco más grande, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que es el inconveniente con esto? La incisión tiene que ser 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Nunca tiene que cortar encima del reborde costal, ¿sí? Porque en la hora de ingresar a cavidad, pueden ingresar dentro de la caja torácica ya. Pueden perforar pleura, ¿sí? Y algo también que pueden ocurrir, que a mí me pasó, entré muy cerca de la costilla del reborde costal. El dolor en los pacientes, gente, es mucho mayor, duele muchísimo. Tuve un paciente que operé, se quedó como 2 meses detrás de mí así. ¿Por qué? Porque le dolía mucho. ¿Cuál fue la explicación de mi jefe? La incisión, ¿verdad? ¿Sí? Entré muy al lado acá del reborde costal y se quedó como una neuritis probablemente, ¿verdad? 2 meses detrás de mí la señora, después de 2 meses, gracias a Dios me dejó, ¿verdad? Suerte que le pasó, porque después aparecen las demandas médico-legales. Te pueden demandar ellos, por eso sí se puede demandar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más allá, residente, no tiene ni para caer muerto. Imagínate como si me demanda ya completo ahí, ¿verdad? Pero por suerte no pasó a mayores, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, ¿qué cortamos acá? Esta es la piel, tejido celular y miren un poco, este ya es músculo, ¿verdad? ¿Sí? En estos casos,
cortamos músculo porque no hay forma de evadirlo, no hay forma de reclinar. Hay una técnica que ellos utilizan que le reclinan al músculo, pero no se puede trabajar bien. La mayoría de las veces nosotros sí o sí cortamos. De toda la cirugía de vesícula que hice, uno recliné, porque el abdomen del paciente sí era muy blando, entonces separé y no pasó nada. Pero los otros no, difícilmente da para reclinar. Y miren un poco acá, la técnica para abrir, ¿verdad? El peritoneo, ¿sí? La hoja posterior del músculo con el peritoneo da una coloración más o menos nacarada, blanquecina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso agarramos con una pinza de un lado, con otra pinza del otro lado y cortamos. ¿Con qué? Con hoja de bisturí, ¿sí? Y siempre, siempre nosotros hablamos, en la hora de introducir, cuando es una kosher, cuando estamos operando vesículas, entramos bien en el medio, acá. ¿Y por qué ingresamos acá? ¿Por qué el cortecito hacemos acá? Porque el colon está pasando acá abajo, ahora sí. Si vos entras más arriba, menos posibilidades de agarrar el colon, ¿sí? Yo ya he visto un R superior, mi R superior, haciendo vesícula, entró, tas, materia fecal en su cara. Se desesperó, ¿verdad? ¿Sí? Yo también ahí instrumentando, ¿verdad? Entonces, por suerte no pasó a mayores, le suturó todo, le dejó drenaje, toda una historia, ¿verdad? Y salió todo bien, pero no todas las veces eso ocurre. La cirugía tiene sus complicaciones, hay que tener un poco de cuidado en la hora de ingresar acá, no un poco, bastante cuidado, porque la vida de un paciente que está en juego, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, una vez que ingresamos, ahí ya encontramos la vesícula. La mayoría de las veces es fácil, la mayoría de las veces está afuera, pero hay algunas veces que está allá en el fondo, ¿verdad? Otra incisión, ¿cómo se llama esta incisión? McBurney. ¿Para qué es? Creo que todo el mundo sabe, todo el mundo ya vio una incisión de McBurney y la mayoría de las veces cuando hacemos un buen diagnóstico es para sacar apéndice. Cuando hacemos un mal diagnóstico, vamos a ver qué pasa, dependiendo del caso, ¿verdad? Cuando yo abro una McBurney, sí o sí tengo que sacar el apéndice o puedo dejar si no es una apendicitis aguda. Saca. ¿Por qué? Por causa de la decisión. Ustedes saben que ellos hacían antes, ¿verdad? Estoy hablando, no sé, 40, 50 años atrás por ahí. Algunas veces ellos entraban, ¿verdad? No era apéndice y le dejaban nomás, ¿verdad? ¿Sí? Y después venía otra vez dolor y era una apendicitis. Ahí fuiste ya, el paciente quien, no, si uno vio una cicatriz ahí, entonces es obligatorio sacar el apéndice. Por más que no tenga nada, sí o sí se saca, ¿verdad? ¿Sí? Y la incisión, como le dije, esto puede cambiar, esto puede hacerse un poco más abajo, puede hacerse un poco más arriba, ¿verdad? Sí, dependiendo de la situación, ¿verdad? Hay algunas veces que nosotros le evaluamos, hacemos una buena semiología y nos damos cuenta de algo, que el apéndice duele un poco más hacia arriba, ¿sí? ¿Podemos hacer una incisión acá más en el medio, más hacia arriba? Sí, pueden hacer. Pero lo recomendable siempre es seguir la técnica en el punto de McBurney, tu pequeña incisión. Si no encontrás ahí, ahí aumentas hacia acá, ¿sí? Si es que encontramos, por ejemplo, un apéndice y está con un tumor, hay que llevar a una colectomía, hay que sacar el ciego. ¿Qué hacemos? La misma cosa. Podemos aumentar acá la incisión. Esto podemos llevar incluso por debajo del reborde costal, ¿sí? Por debajo del reborde costal. O, si no da, mediana, una laparotomía. Entre una y otra, yo prefiero aumentar nomás esa incisión, ¿verdad? Sí, la misma cosa, ¿verdad? Yo creo que los alumnos, la mayoría saben, ¿verdad? Un caso similar, le operé a mi tío, ¿verdad? De apendicitis aguda. ¿Qué pasó? Una incisión así de 3 centímetros, no encontré nada. Abrí un poco más, metí mi mano, no encontré el cielo abajo, estaba arriba, ¿sí? ¿Cómo terminó la cirugía? Dios mío, terminó como con una incisión de acá ya hacia su reborde costal. Estaba pegado debajo de su vesícula, ¿verdad? Gente, cuando es familiar, siempre hay que tener cuidado. ¿Quién se decide operar al papá de su hermano? A mi tío, ¿verdad? Bueno, para que vean. Entonces, salimos, sacamos, sí, sacamos el apéndice, ¿verdad? Pero la incisión de mi tío hasta ahora se acuerda de mí. Hasta ahora mi tío dice,
¿Sabes que medio que me duele y no me incisión, me dice, ¿verdad? Normal, tío, va a llover, le digo. Va a caer. Enorme, ¿verdad? Hay esa posibilidad, siempre hay esa posibilidad, gente, ¿verdad? Y parece que cuando es familiar de un médico familiar nuestro, es peor, ¿verdad? Mi tía que operamos hace menos de un mes ahora, con Chaparro, el dos Franco, ahí en San Lucas. Le sacamos su vesícula, hizo una ictericia después. Se quedó un cálculo en el coleo, que es gente, esas cosas no ocurren, pero cuando es familiar de un médico, Asunción, Cepre, ¿verdad? Después vino otra vez mi tía amarillita vino, pero ahora ya está bien, ¿verdad? Sí. Le adora al doctor Chaparro, al doctor que lo operó. Cosas que ocurren, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando es familiar, siempre cuiden un poco más, ¿verdad? Cuando van a operar a un familiar de alguien que es su licenciada, su colega médico, tengan el doble de cuidado con ellos, ¿verdad? ¿Sí? Quiere complicarse más. Muy bien. Incisiones, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco esta McBurney. TAS le hicieron, ¿verdad? Su apertura, piel, tejido celular subcutáneo, generalmente no sangra mucho. Esto que están viendo acá, este es la aponeurosis, ¿sí? Del oblicuo mayor. Aponeurosis del oblicuo mayor, acá abajo, músculo. En estos casos, en la incisión de McBurney, este músculo no cortamos así con el electrobisturí. ¿Qué hacemos? Separamos. Mira, este es una Kelly, ¿verdad? Una hemostática. Meten ahí, acá en el músculo, y solamente separan. Le meten ahí su farabeo, un lado, otro lado, y lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Ver y encontrar el apéndice a sí mismo. Mira un poco el apéndice como está. Al abrir ya encontró así, ¿verdad? ¿Sí? Ojalá que todos los casos fueran así, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría de las veces nosotros no vemos así esto, ¿verdad? ¿Dónde está el apéndice? La mayoría de las veces ya está atrás. ¿Cuál es la posición más frecuente del apéndice? Retrocecal. La mayoría de las veces está detrás. La única cosa que vemos es estas líneas, que son las tenias. Vemos las tenias, seguimos con el dedo, buscamos, encontramos, espectacular. Si no encontramos, ahí sí ya hay que preocuparnos un poco ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que no sea una apendicitis aguda, puede ser que sea otra cosa, ¿verdad? Pero igual, como vos decís, siempre sacamos el apéndice. ¿Qué más hay que explorar cuando no es apendicitis aguda? Ustedes ya vieron a alguien que ya operó y no fue una apendicitis aguda. Además de estresarnos la vida, hay que ver otros órganos. Si es mujer, trompa, ovario, útero, fondo de saco de Douglas, mira, no va por la duda, si no es un ectópico que se fue de cavidad abdominal, ¿verdad? EPI, que puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, agarras la trompa del paciente, ¿verdad? Trata de sacar y exprimir. Cuando exprimí, sale generalmente secreción purulenta de la trompa. Una EPI, espectacular. Pero si no es, otra cosa que hay que buscar, ilium, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué vamos a buscar acá en el ilium? ¿Cómo se llama esto? Divertículo de Meckel. También hay que buscar divertículo de Meckel. En el hombre, la primera cosa que se busca es divertículo de Meckel, ¿verdad? ¿Sí? En la mujer, divertículo de Meckel y el ovario, ¿verdad? ¿Sí? Esas dos cosas sí o sí hay que buscar. Y si no encontramos, ¿qué pasa? Hay dos opciones. Pueden cerrar, ¿verdad? Y rezar, ¿verdad? La mayoría de las veces eso hacemos, ¿verdad? Si encontramos, si operamos un paciente, ¿verdad? Y no encontramos nada, miren el epiplón, la grasa, algunas veces son ganglios, algunas veces ahí están los ganglios, ¿verdad? Es una adenitis mesentérica, ¿sí? También. Si se puede, toman una muestra para anatomía patológica, ¿verdad? Si no es algo malo. Y otras veces, ¿qué nos pasa también? Acá encontramos acá el apéndice, ¿verdad? Líquido verdoso, no es pus, es un líquido verdoso. ¿Qué puede ser? Puede ser bilis, sí. Otra cosa, antes que la bilis, gente, del estómago, perforación del estómago, ¿verdad? Sí. La característica de la secreción del ácido gástrico es más o menos verdoso, ¿verdad? Sí. Y ustedes saben, ¿verdad? Que hacen, cómo se llama el signo que hace? Dolor en epigastrio que se irradia a fosa ilíaca derecha. ¿Eh? Pero en el caso de la perforación del estómago, tarea, voy a contar esa, ¿cómo se llama?
a nuestro amigo Chaparro. O no, Romina sí que es profesora de ustedes, ¿verdad? De semiología. ¿No se acuerdan? ¿Eh? Ajá. Dolor de epigastrio a fosa ilíaca derecha. Para que sea morfi, ¿qué tiene que tener? ¿Mm? ¿Y qué más le falta? Que no tiene acá. Vómitos, ¿verdad? Fiebre, náusea, vómito y la irradiación, ¿verdad? Hay otro signo. Tarea. La otra semana le voy a preguntar eso, ¿sí? No, no, que pucha, no, ustedes están van a ser ya médicos ya. Bueno, ¿cómo? Es, busquen en perforación de úlcera gástrica, perforada, signos, busquen ahí. Bueno, apertura, apertura del peritoneo, encontramos el apéndice entonces. Espectacular en estos casos, súper, ¿verdad? Lo ideal, ¿verdad? Sí. Este es el nombre del, de la incisión cuando nosotros aumentamos, ¿verdad? En el caso de apendicitis, ¿verdad? Sí, Rutherford Morrison se llama. En el caso de la apendicitis, si es que es una McBurney y aumentamos ahí, ¿verdad? No, la mayoría de las veces es bastante difícil, ¿verdad? Después viene esta incisión que es la de Rocky Davis, ¿verdad? Sí, similar a la de McBurney, muy similar. ¿Por qué? Porque hacemos para sacar el apéndice también, pero usamos más en pacientes pediátricos. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? Bueno, acceso transverso, más estético, eso es la ventaja, ¿verdad? Los cirujanos pediátricos ustedes van a ver que siempre hacen transversas a esos pacientes pediátricos, ¿sí? En quienes también utilizamos un poco en las mujeres, ¿verdad? Sí, solamente que si vos hiciste una transversa acá, si vos hiciste acá una transversa, el inconveniente algunas veces es, acá hacemos la transversa, de cómo vamos a aumentar. Si de por ahí el apéndice está arriba, algunas veces no dificulta. Ustedes tienen que hacer una buena semiología del paciente, identificar dónde es el punto máximo del dolor, que lo más probable el apéndice esté ahí, y si da, si es bien bajo, una transversa, ¿verdad? ¿Sí? Si no da, si el dolor es un poco más hacia arriba, no se arriesguen en hacer. Es mejor hacerle una McBurney nomás, ¿verdad? Porque hay veces que entran con una transversa pequeña y terminan como una fanis de la hebra, ¿sí? Para abrir más, abrir, elevar y meter la mano para sacar el apéndice porque está más alto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tiene que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Señor, sí, el auxiliar. Sí, el cirujano, ¿verdad? Tras. Una pinza en nuestra mano, otra pinza nuestro ayudante, ¿verdad? Sí, porque este Farabeux va a tener la mano el que te está ayudando, ¿verdad? Sí. Este otro Farabeu, el instrumentador, ¿sí? Y el primer ayudante te ayuda con la separación y acá te va a agarrar una pinza y va a agarrar la otra pinza y haces tu incisión, ¿sí? Así generalmente. Hay algunas veces, mira un poco esto, conocen el mango del bisturí. Hay algunas personas que colocan este mango de bisturí por debajo de acá. Alzan, ¿verdad? Encima la aponeurosis, coloca encima y acá hacen su cortecito para asegurar, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunos cirujanos que son un poco más metódicos que hacen eso, ¿verdad? No todos, la mayoría de las veces alzamos, hacemos un pequeño cortecito, ¿verdad? Si es un pequeño, gente, si es un corte bien pequeño, ponele 1 centímetro, abrite 1 centímetro de intestino ahí, difícilmente pase algo, gente, difícilmente. Lo que tiene que estar seguro es de suturar de vuelta. Uno, dos puntitos separados y después uno continuo, como ustedes quieran. Métanle epiplón para asegurar, si por ahí no filtra, ¿verdad? Pero si es pequeño, pero si es muy grande, ahí vienen las complicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Colon, por ejemplo, ustedes saben, colon bastante contaminación ahí, ¿verdad? Entonces, colon es prácticamente materia fecal ya que está ahí, entonces es un poco más riesgoso, ¿verdad? Hacen fístulas, se complican más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay que tener un poco más de cuidado. Pero la mayoría de las veces, un lado, otro lado, atrás.
me cortas. Cuando es Rocky Davis, pediátricos, ¿verdad? Más estéticos, ¿sí? Y eh, la técnica, una vez que cortaste tu piel, la misma cosa. Cortar tejido celular subcutáneo, apertura de la aponeurosis, apertura del músculo, identificación dónde está nuestro peritoneo, nos muestra más que el peritoneo, y en teoría vas a encontrar ahí ya el ciego con el apéndice. Es muy bueno mirar así, ¿verdad? Solo que en la vida real no es tanto así. Después cerrar por planos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ya escucharon ya en qué se cierra o no se cierra el peritoneo. Se puede cerrar y también se puede no cerrar, ¿sí? El peritoneo. Pero tiene un poco más de complicación a largo plazo, ¿verdad? Si vos no cerrás el peritoneo, hay más posibilidades de que hagan bridas y adherencias, ¿sí? Si vos cerrás el peritoneo, va a ser menos hernias. No, la hernia no previene el cerrar el peritoneo, pero las adherencias sí. Las adherencias sí. Hay varios estudios que hablan que cerrar peritoneo disminuyen las bridas y adherencias en los pacientes, ¿sí? Y ustedes saben qué es el problema de las bridas y las adherencias, que una vez que vos le operaste a tu paciente una brida y una adherencia, esté seguro que ese paciente va a venir otra vez junto a vos, ¿sí? No necesariamente para operarse, pero lo más probable para operarse. ¿Qué va a venir? Pseudo ocluido, paciente con pseudo oclusión. Sonda nasogástrica, sonda vesical, hidratación, antibiótico, esperamos. Pasa, espectacular. No pasa, quirófano. Y cada vez que entramos en quirófano, más posibilidades de que hagan su brida y adherencia. Yo nunca me olvido de una señora que tenía lupus, la señora, y siempre le cuento, gente, Dios mío, en 3 años de residencia, cada una vez al año le operamos, ¿verdad? Las tres veces cuando yo estaba en la residencia se le operó a esa señora, ¿sí? Uno fue a los 6 meses, otro a los 1 año y otro a los 8 meses por ahí. Hizo otra vez. Y hace poco pregunté así por ella a los que están. Y acá está Yolanda, todo el mundo ya sabe su nombre. Yolanda se llama la señora, una gordita ahí. Y ella se va. Y acá está ya otra vez, ¿qué? Y ocluido. ¿Y qué están? Sonda nasogástrica, vesical, estamos esperando. Ah, pasó, se va a su casa. Enseguida a mí ya vuelve, pero esto también tiene que tener un componente inmune, ¿verdad? Autoinmune, ¿verdad? Su problema de lupus a lo mejor eh, fue el tema ahí, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Igual los pacientes que no son lúpicas, igual nomás hacen cuadro de pseudooclusión o oclusión, ¿verdad? ¿Sí? La Fanestil, quienes utilizan más en las cirugías ginecológicas. Excepciones, quienes, por ejemplo, urólogos. Hay algunos urólogos que hacen una transversa ahí abajo para sacar la próstata del paciente. ¿Por qué? Porque creo que es más estética, ¿verdad? Que hacer una mediana infra a nivel del abdomen, ¿verdad? Sí. Pero son pocos los que hacen una Fanestil en los pacientes que le van a operar de su próstata. Y hoy en día, gente, hoy en día es todo raspado, ¿verdad? La uretra, le raspa, espectacular. El paciente sale al segundo día, por ahí el primer día ya sale de alta, ¿verdad? Espectacular. No, no se va más a resecar totalmente el adenoma, ¿verdad? Eh, miren un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele tardar? Esta maniobra es lo que suele tardar un poco. La incisión, 12 centímetros, si es menos, espectacular, ¿verdad? 5 centímetros por encima del pubis. ¿Por qué no se entra muy, muy alrededor y muy cerca del pubis? Porque al cortar, ¿verdad? El tejido, se cortan también los nervios, ¿verdad? Sí. Y hay algunas veces que las señoras, ¿verdad? Se quedan sin la parte sensitiva en la región, ¿sí? Entonces es muy desagradable para ellos, ¿verdad? Entonces no hay que entrar, no van a ustedes ver ginecólogos que entran ahí en el pubis, ahí para no, 5 centímetros encima del pubis, no entren encima del pubis porque eso hay un problema en cuanto a la inervación después, ¿verdad? ¿Sí? Si no, el paciente dice, doctor, pero se quedó acá, siento hormigueo en la región inguinal. Y bueno, iba a pasar dentro de 5 o 6 meses, por ahí va a pasar eso. Pero hasta que pase 6 meses, ¿verdad? Todo el mes está yendo a tu consulta, doctor, todavía no me está pasando, ¿qué puedo tomar, verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado también con eso. Bueno, lo que le está diciendo,
¿Qué es esto? Esto es la aponeurosis, ¿verdad? Que le está recubriendo al músculo recto, ¿sí? Esto es lo que tarda un poco en la cesárea, porque esta aponeurosis hay que despegar de este músculo, ¿sí? Tanto arriba y hacia abajo también hay que despegar. ¿Por qué se despega? Porque da un espacio mayor para que yo pueda meter la mano y sacar la cabecita del bebé, ¿sí? Si yo no separo esto, supongamos que yo corte acá directamente, ¿verdad? Córtelo. ¿Qué pasa? Mi herida se queda mucho más estrecha. En la hora de meter mi mano y querer sacar al bebé, alguna vez no viene, no viene. Y tu separación ahí está full, no puedes sacar, ¿verdad? Tiembla todo y no sacan, no pueden sacar. Entonces, sí o sí, esto hay que hacer, hay que despegar un poco. Si no despega, algunas veces, no, urgencia, vamos, no, así nomás, no, peor es peor. Entonces, sí o sí, hay que despegar esto. ¿El músculo se corta transversal? No, solamente la parte separada. Esta región que está separada, la unión de los dos rectos, solamente se separa con separador acá. Estás un lado, estás del otro lado. Y la misma cosa, peritoneo elevado, un cortecito y entramos dentro de cavidad. ¿Qué hacen los ginecólogos? Cuando yo más me dirige hacia arriba, la separación es mayor. Entonces yo incluso dirijo mi dedo acá, meto mi dedo hacia arriba, hago un movimiento así. Le presiono, tras. Ahí ya perforo ya el peritoneo y viene todo ya, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una vez no necesariamente necesitamos hacer esto, ¿verdad? Esta maniobra, ¿sí? Pero en los otros casos sí. Y en la hora de cortar también. El otro bisturí, tu dedo ahí siempre, ¿verdad? Que también otra estructura que tenemos que tener siempre cuidado, que está debajo de esto, que es vejiga. ¿Mm? Acá en Paraguay, sonda vesical a todas las pacientes gestantes, ¿verdad? O los pacientes que van a hacer cirugía pélvica, sonda vesical. En el Brasil ellos no tienen esa costumbre, creo que ni no hacen, pero seguro que van a tener cuidado también. ¿Mm? Este es nuestro útero, trompa, ligamento a un lado, ligamento al otro lado, y allá seguramente hacia allá está el cervix. ¿Sí? Los cierres, ¿cómo se hace? Peritoneo primero, después viene músculo, después viene la parte de aponeurosis, después cierran tejido celular subcutáneo y por último cierran piel. Son 5 camadas de sutura, ¿sí? 5 camadas de sutura que se hacen. Entonces, es importante que se cumpla con todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Tarda un poco más, pero es mucho mejor para nosotros, ¿verdad? Y para el paciente. Incisiones tóraco-abdominales. Gente, sepan esto, no creo que ni les moleste ni les hinche con estas cosas. La cirugía que se pueden hacer, unión esófago-gástrica, caries, estómago, vaso, cola de páncreas, riñón izquierdo, lo que sea. Pero mira, si es vaso y cola de páncreas, ¿para qué puta va a abrir la caja torácica al paciente? Bueno, no sé. Aorta, lo que sería la misma cosa al lado derecho. Y miren un poco cómo es, ¿verdad? Esta sería la posición, ¿verdad? El paciente más o menos tiene que estar lateralizado, ¿verdad? De un lado del lado que ustedes le van a hacer. ¿Sí? Y la apertura, encima del ombligo, estás entre el séptimo, octavo espacio, entrar ahí, ¿verdad? Y acá tenemos un gosset que está separando la cavidad abdominal y un finoquieto que está separando la caja torácica, ¿verdad? ¿Sí? Para abrir las dos cavidades. Y las incisiones en cuanto al diafragma, ¿verdad? ¿Sí? Eso también es inconveniente. Algunas veces el diafragma no se queda. Algunas veces el paciente hace una hernia diafragmática, se va a intestino, se mete, se estrangula allá, se va a estómago. El lado izquierdo, el lado derecho, ustedes saben que es difícil que eso ocurra por el hígado, ¿verdad? Las retroperitoneales, para uréter, vejiga. Y hay dos tipos, ¿verdad? Uno que es la lumbotomía en sí, que se llama lumbotomía, ¿verdad? El paciente acostado y se abre directamente acá, ¿verdad? ¿Sí? Que tenemos que tener cuidado para no entrar en la caja torácica. Y la imagen que solemos encontrar es esto, ¿verdad? ¿Sí? El riñoncito, ¿verdad? Su cápsula, ¿verdad? La grasa perirrenal, ¿verdad? La misma cosa. La arteria, las venas y acá están viendo que esto es el uréter. Este es el uréter que está bajando, ¿verdad? Anteriormente hacían bastante para sacar los cálculos, las piedritas que eran grandes acá. Nosotros entrábamos ahí con los urólogos, ¿verdad? Ayudábamos nosotros, cortaban, sacaban del cálculo, le colocaban su catéter doble J
y le cerraban otra vez, así. Hoy en día no se hace más eso, ¿verdad? Generalmente todo es por endoscopía, ellos hacen, ¿verdad? Así. Retroperitoneo, este nunca he visto, pero supuestamente se puede hacer una incisión lumbar, a lo mejor más en los ginecólogos, ¿verdad? Ginecólogos, perdón, urólogos, ¿verdad? Para la parte del riñón, ¿verdad? Pero nunca he visto yo. Y este sí es una incisión que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Se hace en la fosa ilíaca derecha, también pueden hacer en la izquierda y es para trasplantes renales, ¿verdad? También en quienes cirugías vasculares, porque miren un poco ustedes acá. Este es la pelvis, ¿m? Prácticamente por dentro de la pelvis vamos a hacer nuestra incisión y es una incisión un poco grande, ¿verdad? Sí, tiene que llegar hasta el pubis. ¿Qué son las estructuras que vamos a encontrar acá? Arteria, ya en el fondo vena. ¿Esto qué es? Esto es el uréter que está pasando acá, ¿verdad? Las ramas, ¿verdad? Y el iliosoas que está acá, ¿verdad? Y a lo mejor esto es una vejiga, ¿verdad? ¿Sí? La vejiga del paciente. Entonces, en los pacientes que se hacen trasplantes renales, ¿saben cómo es el tema de trasplante renal, ¿verdad? ¿Sí? Trasplante renal, ¿dónde se queda el riñón? Saca el riñón y pone otro riñón ahí, ¿o cómo es? El riñón que no funciona más, si no está infectado, se deja ahí. Obviamente, si está oxidado infectado, hay que sacar, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no está infectado, dejarle nomás ahí. ¿Y el nuevo riñón dónde va a quedar? Va a venir acá, a este nivel. Acá el riñoncito se va a quedar ahí. En la pelvis se queda el nuevo riñón, ¿verdad? ¿Sí? Y acá se conecta con arteria, la vena para su drenaje, ahí abajo, y el uréter directo a la vejiga, ¿sí? Entonces así funciona un trasplante renal, además de todos sus medicamentos que tienen que tomar esos pacientes y eso, ¿verdad? ¿Sí? Cierre de la pared del abdomen, si es posible, como nosotros abrimos todas las capas, hay que cerrar todas las capas. ¿Por qué le digo si es posible? Hay algunas veces que nos encontramos el peritoneo y se fue hacia allá. Algunas veces, ¿verdad? ¿Sí? Pero si es posible, hay que cerrar todo, ¿verdad? ¿Sí? Fascia puede ser simple o total, ¿verdad? ¿Sí? Depende mucho de cada. Puntos, separado o continuo. ¿Cuál es mejor? Acá, ¿es mejor estos puntos continuos, separado, perdón, o es mejor el punto I que viene todo continuo? Así mismo, ¿verdad? Cuando, cuando el punto es continuo, si es que se llega a soltar, ¿verdad? A nivel, cualquier nivel, toda la cicatriz ahí se va a aflojar todo, ¿verdad? ¿Sí? Toda la herida. Sin embargo, cuando es punto separado, si este se afloja, el resto no le pasa nada, ¿sí? ¿Cuál es lo que hacemos más? Continuo. Siempre cerramos nosotros continuo. Entonces, es más rápido el continuo, gente, ¿sí? Si vas a cerrar de a uno ahí, una laparotomía, por ejemplo, va a tardar bastante. Una hora más solo cerrar el abdomen por ahí. Entonces, es mucho más rápido cerrar aponeurosis y hacer continuo. ¿Qué tipo de hilo? Reabsorbible, ¿sí? Cuando hacemos con puntos separados así, hacemos cuando el paciente ya tiene alguna manifestación, alguna complicación de su herida. Paciente que hizo una evisceración, por ejemplo, evisceró, vamos a tener que entrar otra vez. La segunda sutura hay que asegurar. No se puede más dejar uno continuo, no podemos más llegar. Incluso después se hace el punto total o el punto capitonado. ¿Cómo es el punto capitonado? Un hilo grueso como eso de línea de pescar, le pasas todo acá a un lado y le pasas todo el otro lado y así le haces un punto, ¿sí? Completo le haces. Además de hacer los puntitos, le haces esto otra vez encima. Es como un refuerzo, ¿sí? Pasa de un lado, del otro lado, cerrás todo acá y después de cerrar todo, este encima atrás, tras. Si es que se vuelve a herniar, gente, es porque el paciente ya, si es que hace un buen punto capitonado, esto difícilmente se hernia, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser que se hernie, sí, depende, si está muy hipoproteinémico, si tiene problemas pulmonares, que tose, neumonía, por ejemplo, se abre otra vez, ¿verdad? Pero difícilmente, ¿verdad? ¿Sí? Y miren un poco, algunas veces se puede cerrar esto, que va a ser la parte de la línea alba, con el peritoneo acá abajo, de una, ¿verdad? ¿Sí?
Otros algunas veces cierran solamente el peritoneo primero en un plano y después cierran la aponeurosis en otro plano, tejido celular en otro plano y por último, piel. ¿Sí? Más o menos así tiene que ser para cerrar bien el abdomen de un paciente, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente estos espacios no deben de existir, tiene que quedar totalmente cerrado así, ¿verdad? ¿Sí? No importa si agarremos un poco de músculo, se dan cuenta que este agarró un poco de músculo, no importa eso, ¿verdad? Lo que no hay que hacer es agarrar solo músculo de un lado y solo músculo del otro lado queriendo cerrar así, porque eso no va a funcionar. El primer estornudo que dé el paciente se va a desgarrar todo el músculo y sale todo. Entonces, lo que va a dar seguridad al paciente en la hora de cerrar es la aponeurosis. El músculo pueden afrontar para que no se quede abierto, ahora pueden afrontar, pero eso no va a funcionar para cerrar la cavidad abdominal. Lo que da seguridad es aponeurosis, gente. Y obviamente, buenos puntos, no tan lejanos uno del otro, ¿verdad? Y buenos hilos. Hoy en día los hilos, ustedes saben, son muy buenos, ¿verdad? No vamos a culpar los hilos porque generalmente el culpable es el cirujano, que cerró mal, no cerró bien, ¿verdad? ¿Sí? Fascia total, tejido celular subcutáneo, cerramos o no cerramos. Si es una cirugía limpia, podemos cerrar, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cesárea y eso, se cierra, ¿verdad? No hay nada ahí que... Pero si es una peritonitis, por ejemplo, ¿vamos a cerrar tejido celular subcutáneo? No, porque puede ser que se quede el resto, ¿verdad? De secreción, bacterias, puede infectarse. Entonces, tejido celular subcutáneo algunas veces no cerramos, ¿sí? Piel, como ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Depende mucho de qué tipo de cirugía, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes saben, las contaminadas no podemos hacer intradérmica, está contraindicado, pero las limpias todo podemos terminar con una intradérmica. Y acá menciona también el cianocrilato, ¿verdad? Este es la cola que se utiliza, ¿verdad? Pero para cerrar cavidad abdominal, heridas grandes, esto nosotros no vamos a utilizar, gente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar heridas pequeñas en la región frontal, cara, mentón, criaturas generalmente que vos sabés que no se te va a quedar, ¿verdad? No tenés cómo sedar, entonces en esos casos más superficiales, ¿verdad? ¿Sí? Y este qué tipo, estas son las grapadoras, ¿verdad? ¿Sí? Las grapas que generalmente se pueden hacer también, ¿verdad? ¿Sí? Solamente que para mí que es más feo, se queda más feo la herida y en la hora de sacar los puntos también, acuérdense, esto es de metalcito, ¿verdad? Hay que cortar, tiene su, para cortar uno, ¿verdad? Pero igual, molestan a la hora de sacar. Los puntos simples, ¿duelen, molestan? Depende. ¿De qué depende? Del día, ¿verdad? De qué día está la herida. Si es que 7 días y eso, tranquilo. Pero la piel que tiene más de 14, más de 10 días, su punto, ¿qué hace? Esos puntos entran todo en la piel y algunas veces al movilizar es más difícil de sacar. Duele más a los pacientes. Entonces, 7 a 10 días, espectacular. Pasando los 10 días, puede entrar ya en la piel y es mucho más difícil de sacar, ¿sí? La intradérmica duele un poco más, molesta un poco más en la hora de sacar, pero la cicatriz vale la pena, sí vale la pena, ¿verdad? Los pacientes no se quejan después de eso, ¿verdad? Punto simple, puedo cerrar mi piel con puntos continuos, también puedo cerrar con puntos continuos, pero depende mucho, ¿verdad? Si tiene que ser una cirugía limpia. Antes nosotros hacíamos en la cirugía de tiroides, por ejemplo, cerramos así, ¿verdad? Había un puntito que cerramos todos juntitos, ¿verdad? Pero no vale la pena en las otras cirugías. Sangrado, infección, dehiscencia y necrosis, como toda complicación de todo procedimiento, ¿verdad? Podemos tener, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría de las veces infección es lo que tenemos, sacamos punto de curación, termina. Sangrado, comprimir o suturar otra vez. Dehiscencia, esto sí es algo más grave. En el mejor de los casos, el paciente va a hacer una eventración, en el mejor de los casos, porque en lo peor de los casos que hace, evisceración. Y la evisceración, ustedes saben, la mayoría de las veces, 90% de los casos, es quirófano. Necrosis, mm, una vez he visto una piel necrosada porque le suturaron su pie acá y fue muy fuerte, pero las otras heridas nunca he visto una necrosis, por ejemplo, de otro tejido así por sutura, por ejemplo, ahora sí, muy difícil, pero se describe también. Y acá operando, a ver, acá es torácica. ¿Alguna consulta, alguna pregunta acá? No.